Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Hoy arrancamos un estudio nuevo, hermanos, y a mí eso me emociona. Yo es como que si estuviera empezando una nueva serie, una nueva película o algo que estuviéramos viendo, porque el estudiar la palabra es algo riquísimo. Quiero ponerles un cuadro ahí. Arturito nos va a ayudar hoy con la transmisión. Hoy hay mucha gente enferma, como vieron, nos alinearon a Carol y a mí. Nos tienen banqueados desde hace un año, pero ahora nos alinearon porque todo el mundo está enfermo, ¿verdad? Ahí somos el emergente. Ese cuadrito, tal vez para usted nada más es una lista de libros de la Biblia. Tenemos la lista del Antiguo Testamento, los 39 libros del Nuevo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia. Todos los que tenemos en rojo son los que hemos estudiado en los 7 años de vida de esta iglesia. Todo Génesis, el 50% de Éxodo ya lo estudiamos, Ruth, Samuel, tenemos un porcentaje grande de Samuel que estudiamos, Nehemías, Esther, Cantares, fue uno de los primeros libros que estudiamos en esta congregación. Todo el rollo de los 12 profetas menores, y algunos los hemos predicado varias veces. Por ejemplo, Jonás, hemos tenido 3 series sobre el librito de Jonás. En el Nuevo Testamento, todo el Evangelio de Marcos, más del 70%, 60% de Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Santiago, las cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, hemos estudiado 31 libros de los 66 de la Biblia. Eso no significa que hemos avanzado mucho, porque algunos de los libros que son los más grandes son los que no hemos estudiado. Por ejemplo, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son un montón de capítulos. Nos falta 2 evangelios y muchas de las cartas largas, por ejemplo, las 2 a los Corintios, las otras son pequeñitas. Hebreos, que por cierto estoy preparando un estudio sobre el libro de Hebreos, y nos faltan 3 de los primeros 5 libros de Moisés: Levítico, Números y Deuteronomio. Pero hoy retomamos. Hemos tenido un par de meses sobre estudios temáticos. Hemos estado hablando sobre los frutos del Espíritu, y hoy volvemos al estudio de un libro completo. Vamos a estar en Filipenses capítulo 1. Ayúdeme a orar para que el Señor hoy nos hable y nos enseñe. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por su bendita y preciosa palabra. Hoy oro, Señor, para que este tiempo que estemos en la Escritura nos alimente, nos rete, Señor, nos enseñe, y por sobre todo, Señor, nos ayude a madurar y a crecer en ti. Hoy oramos para que usted siembre en cada uno de nosotros lo que ha de ser sembrado hoy aquí, Señor. Usted tiene el poder precioso de darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Hoy oro en contra de Satanás y toda distracción, y oro para que su palabra sea sembrada en nuestros corazones de una manera real y pertinente. ¿A qué me refiero? Padre, te pido que la palabra sea sembrada, Señor, de una forma en la que dé vida en cada uno de nosotros. Ayúdame a mí, un siervo inútil, Señor, a hacer esto bien. Necesito de tu ayuda, Señor, y te pido que mis hermanos reciban la palabra de una manera correcta. En el nombre de Cristo oramos, y el pueblo dice amén y amén. Hoy es la primera parte de este estudio. En esta cartita preciosa le he puesto la carta del gozo. La carta del gozo. El tema de esta tarde es: los amo. Entonces esta es mi petición. El tema es, imaginando que Pablo está escribiendo esto diciendo: los amo, por eso pido de esta manera. Abra la Biblia conmigo, por favor, o encienda la Biblia en su aplicación, y vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Todos puros 1. Filipenses 1, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si quiere, subraya ese pasaje de una vez.
porque ese es el corazón o el centro de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo me es justo, sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio? Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo, y todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y pido esto en oración, que su amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Me da un amén, hermano? Aprendemos montones de esta iglesia conforme vamos a avanzar en el estudio, pero también si volvemos a ver atrás con un retrovisor básico de lo que hemos aprendido durante lo que hemos leído y lo que hemos tenido de familia, de estar en la familia de la fe creyendo en la palabra, aprendemos mucho de la iglesia en Filipos en Hechos. No lo vamos a hacer hoy, porque hoy nada más nos vamos a enfocar en estos 11 versículos, pero en Hechos capítulo 16 encontramos cómo nace esta iglesia, cómo empieza esta congregación. Pablo, Dios lo levanta para llevar el evangelio no solo a los judíos, sino para llevarlo a todas las naciones que están fuera. Imagínense ustedes que la iglesia se quedó segura. La iglesia estaba donde había una sola lengua, hablaban griego en la calle, pero dentro de ellos hablaban arameo en su día a día. Y entonces la iglesia se ve enfrascada en Jerusalén. Se queda en lo que usted y hoy y yo conocemos como Israel. Y entonces Dios levanta a Pablo para que vaya a los gentiles. Y el ministerio de Pablo es ir a todas las otras naciones que no son las judías. Es más, vamos a ver a Pablo haciendo un esfuerzo para ir a lugares donde otros no fueron. La Biblia nos cuenta a nosotros de algunos de los discípulos hacia dónde agarraron, hacia dónde fueron a predicar, pero no nos cuenta todo, no sabemos. En el tiempo de Pablo, Pablo ya sabía, porque tenía las conexiones necesarias, dónde estaban las comunidades judías, dónde estaban los grupos judíos, llamémoslo así, la colonia judía. No quiero hablar de fútbol hoy, ¿verdad? Porque hasta que nos pone tristes, ¿verdad? Pero cuando acabamos de jugar allá en Estados Unidos, ahí en Nueva Jersey hay una colonia tica. Y hay un grupo grande de costarricenses que viven ahí. Es más, estuve oyendo periodistas diciendo que estuvieron comiendo en restaurantes ticos ahí en Nueva Jersey. Algo así era lo que hacía Pablo. Pablo iba donde estaba la colonia judía, en las ciudades, y aunque él era enviado a predicar a los gentiles, empezaba siempre en la iglesia, llamémosla así, que el nombre correcto era la sinagoga. Entonces él llegaba a la sinagoga, hacía un contacto ahí, normalmente lo hacían echado, pero Dios siempre levantaba conexiones en medio de la sinagoga. Eso es lo que sucede con Pablo. Entonces Pablo está viendo a dónde Dios lo lleva. Y eso usted lo puede ver en Hechos 16 cuando lo quiera leer después, o si no se va a acordar conmigo. Entonces Pablo no sabe para dónde agarrar, porque quiere agarrar hacia lo que nosotros hoy conocemos como Turquía. Estando él en Turquía, quiere agarrar hacia la parte asiática, pero Dios no le permite. La palabra dice que el Espíritu Santo le impide. Trata de ir a una zona que se llama Bitinia, que es buscando al norte de Turquía, y Dios tampoco se lo permite. Entonces ellos deciden bajar a un lugar que se llama Troas. Arturo nos va a ayudar con un mapita, y yo se los imprimí en el bosquejo para que nos ubiquemos. Lástima que no tengo un marcador, pero en esta zona aquí a mano derecha vemos el borde este del mar Mediterráneo. Todo lo que está azul es el mar, y lo que estamos teniendo acá es lo que hoy usted y yo conocemos como Tierra Santa. Acá está Israel, aquí está Jerusalén abajito, y Pablo está trabajando en toda esa gran península que en ese tiempo se llamaba Asia. Para nosotros hoy Asia es todo el continente, pero en esta área que hoy para nosotros es el país de Turquía, ahí es donde está Pablo predicando. Entonces él es de Tarso, ahí ven en grande la ciudad donde Pablo es. Ya predicó en Derbe, fue a Iconio, a Listra, en Antioquía. Que si nosotros sacáramos cuál es el centro, el epicentro de la iglesia, es sin duda alguna Antioquía. De hecho, la iglesia en la que Pablo es miembro es la iglesia en Antioquía. Antioquía es quien envía a Pablo a hacer la tarea misionera.
Entonces Pablo empieza a agarrar hacia el oeste y llega a esa área que nosotros hoy estamos viendo en este mapita resumido, que es Troas. Baja ahí y el Señor le habla a través de una visión, o no sabemos si fue un sueño. La palabra dice que fue una visión de noche, entonces algunos creen que es un sueño, no sabemos si fue que él estaba atento y logró ver. Y lo que vio fue un hombre macedonio que le decía: venga, ayúdenos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Arturo, ¿nos ayuda con la imagen siguiente? Este es un fresco de un guerrero macedonio. Cuando nosotros hablamos de Macedonia, nos recordamos de personajes importantísimos. El macedonio más famoso, ¿quién es? ¿Alguno se anima a decir? Alejandro Magno. Alejandro Grande, Alejandro Magno. Entonces, en ese tiempo, en la antigüedad, 3, 4 siglos antes de Cristo, Macedonia era una colonia al norte de lo que hoy conocemos como Grecia. Entonces Pablo se sueña, o Dios le da una visión de un hombre macedonio. Este es el fresco más famoso en una de las tumbas que se creen que pudo haber sido de los reyes macedonios, incluyendo a Filipos. La ciudad que nosotros estamos estudiando la carta se llama Filipos. El que le puso nombre a esa ciudad es el rey Filipo II. El rey Filipo II es nada más y nada menos que el papá de Alejandro Magno, que se convierte en una potencia de guerra, transforma los ejércitos y conquista el mundo en 10 años. Llega desde Grecia, toma todo el mundo que hoy nosotros llamamos musulmán, pero que en ese tiempo era todo el tema babilónico, y llega hasta la India con poder. Ahora que estamos leyendo en el primer siglo, el Señor le dice a Pablo a través de un sueño: venga a Macedonia. ¿Y por qué es importante eso? Volvamos al mapa, Arturito. Ese pasito entre Troas y Filipos, que es lo que estamos estudiando usted y yo hoy, ese cruce del mar Egeo, ahí se ve muy chiquitito porque eso es un diagrama, pero es un mar bastante amplio y bastante tormentoso. Ese es el momento en el que el Evangelio llega a Europa. El Evangelio no había salido del Oriente Medio, no había salido de Asia. Y es en ese momento que el Señor permite que el Evangelio llegue a Europa. Grandes historiadores creen que eso es lo que permitió que usted y yo hoy seamos creyentes, porque el Evangelio no agarró para China, no agarró para Oriente, sino que agarró para Europa. Y esto significó que llegara a nosotros a través de misioneros, que si nosotros nos devolviéramos, podríamos conectarlos, cada uno de ellos, a estas primeras iglesias que estamos estudiando hoy. Entonces Pablo, Dios lo levanta, empieza a predicar, y cuando predica, lo que hace es levantar congregaciones, igual a esta, igual a nuestra. Congregaciones, la gran inmensa mayoría pequeñitas, posiblemente muchas iglesias de casas, donde se levantaban líderes que Pablo entrenaba, que Timoteo entrenaba, que los demás que Pablo había levantado, y les enseñaban a predicar la palabra y a vivir la fe como cristianos. Así empieza la iglesia en Filipos, con unas cuantas semanas que pasó Pablo y Silas ahí. Ahí suceden varias cosillas interesantes. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 16. Primero, empiezan a predicar en una sinagoga, de donde los echan. Terminan predicando en un río. Y en un río las que llegan son un montón de mujeres que están trabajando. Mujeres que están hoy acá, ustedes son importantísimas en el esparcimiento del Evangelio. Y cuando Dios está usando a Pablo y Silas, una mujer escucha, y una mujer cree, y se bautiza a ella y toda su casa. Esta mujer es Lidia. Lidia tenía un trabajo muy interesante. A mí me gusta mucho el nombre de Lidia porque era el nombre de mi abuela. Y Lidia, su trabajo era vender púrpura. Era un trabajo muy high class, muy alto. Lo que nos da a entender que Lidia seguro tenía buena platita. Y Lidia se convierte y le dice a los hermanos: ustedes tienen que quedarse a vivir en mi casa. Y entonces Pablo y Silas y el equipo que andaba con él se queda viviendo ahí con Lidia un tiempo en la casa, posiblemente que tiene una buena casa con bastantes habitaciones para hospedar visitas. Un día van caminando por la calle, van predicando,
y una niña se les pega a Pablo y Silas. Y esta niña empieza a gritar: ellos vienen de Dios, ellos vienen de Dios, ellos son de Dios. Y Pablo siente que lo que dice es verdad, pero lo que viene no viene de labios verdaderos. Hermanos, Dios no ocupa que el diablo le predique, ¿ok? Y entonces esta niña estaba poseída por un demonio de adivinación. Pablo se da la vuelta y la libera, en una oración sencillitica. Libera a esta mujer y crea un problema en Filipos que casi matan a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque esta niña era esclava y los dueños de esta muchacha la usaban como la bruja del barrio y generaba un montón de dinero. Y ahora ya se habían quedado sin plata los que eran dueños de esta bruja, por decirlo así, esta niña que adivinaba, y el Señor la liberó a través de Pablo. Toda la ciudad se le tiró encima, terminaron presos. Terminan presos en la noche, usted sabe la historia, cantando, adorando. El Señor levanta un terremoto y los saca, pero no se van, no huyen. El carcelero se va a matar y Pablo le grita: aquí estamos, no nos hemos ido. Y entonces, en cuestión de días, es más, si usted lo lee con cuidado, pareciera que son 3 semanas. Algunos hablan de 2, porque habla de 2 sábados. No lo sabemos, pero en cuestión de 3 semanas, el Señor levanta a una mujer clave que les da hospedaje. El Señor hace un milagro de liberación que toda la ciudad ve, con el caso de esta niña que estaba endemoniada. Y tercero, terminan presos. Dios hace un terremoto para liberarlos y no se van. Y para terminar la historia, y que ustedes lo recuerden, o si no lo sabe, yo se lo estoy describiendo. Para terminar la historia bien, Pablo no se va porque Pablo y Silas tienen pasaporte romano. O sea, la paliza que le metieron, meten un broncón a los que lo tocaron. Entonces Pablo dice: yo no me voy a ir de aquí, Señor, mañana vamos a buscar a las autoridades y vamos a hacer un juicio y ustedes se van a ver en un gran lío. Porque Pablo tenía la doble ciudadanía, era hebreo y además era romano, al igual que Silas. Al final de cuentas hacen una negociación y Pablo y Silas logran salir. Pero así es como empieza esta iglesia. Empieza con 3 eventos chiquiticos, que cada uno va mostrando la providencia y el poder de Dios. Así es como comienza esta congregación. Verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. Cuando Pablo dice que es un siervo de Jesús, está usando una palabra que la versión suya puede ser que traduzca como esclavo. Esclavos de Jesucristo. Y eso es una buena traducción. Pero perdemos realmente la profundidad del concepto. La palabra que está ahí, perdemos la traducción porque no hay una palabra en español que lo calce, que es un esclavo que decidió ser esclavo. Un esclavo que quiere seguir siendo esclavo. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, pensamos en la esclavitud del pueblo afroamericano en los Estados Unidos, siendo esclavo para agarrar algodón, cosechar algodón. O los esclavos que hubo en Centroamérica para construir grandes cosas, para hacer el canal, para hacer vías del tren y diferentes cosas. Cuando un judío piensa en esclavitud, es diferente. La esclavitud en el pueblo judío, aunque la palabra es horrible, no implica lo que usted y yo pensamos que era un esclavo. O sea, alguien podía terminar trabajando como esclavo por una deuda que no podía pagar. Entonces, si yo le debía a Tana y a Fresi un dinero y yo no podía pagar, yo me hacía siervo de ellos para pagar mi deuda. Entonces, yo me encargaba de trabajar para ellos y establecíamos un tiempo en el que íbamos a trabajar para cubrir mi deuda. No me iban a latigar, no me iban a maltratar, yo decidía pagar mi deuda con trabajo. Entonces Dios permite, al final de la ley, que cuando una persona tenía una función de esclavo,
pudiera seguir siendo esclavo, si él así lo quería, y si el maestro, llamémosle la palabra así, o el dueño, suena horrible decirlo, el jefe o el amo, se ponían de acuerdo y lo aceptaban. Eso es lo que significa esa palabra. Esa palabra significa, sigo siendo esclavo porque quiero serlo. No existe una palabra en español para eso. Vea conmigo en pantalla lo que dice Éxodo capítulo 21. Si el esclavo llega a declarar, ya no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará ante una puerta, o sea, fuera de la ciudad, y al marco de una puerta, y allí aquí es primero, le va a hacer un hueco en la oreja con un punzón. Ahí el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si seguimos leyendo, tenía que llevarlo a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos y que todos los demás vieran que él decidía ser un esclavo. Esa palabra en el original, en el Nuevo Testamento, es doulos. Para el hebreo, esa es la concepción que está cuando Pablo y Timoteo se presentan como esclavos. He decidido seguir trabajando para mi amo. En el entendimiento judío, un esclavo que decide estar bajo las órdenes de su amo por siempre. ¿Por qué? Porque lo compró, porque le pagó, porque le da cobertura a la familia, porque ahora no solo tiene un trabajo digno que costaba montones tener. Hermanos, el que nacía pescador era pescador, el que nacía haciendo trabajos con hierbas, eso es lo que hacía. Lo que hacía papá y mamá era lo que hacían todas las generaciones de por vida. Encontrar un trabajo era rudísimo. No era el tiempo que tenemos ahora, que hay mucha libertad para cambiar de carreras o estudiar ciertas cosas. Entonces alguien encontraba un amo bueno, que le daba alimento, que le compraba la medicina, que le daba sustento, que tenía una cama para descansar, su familia la cuidaban. Y entonces yo prefiero quedarme aquí y sigo trabajando para él o para ella. No voy a ser un esclavo en cadenas, voy a ser un siervo por decisión. Decido servir a mi amo porque él es bueno conmigo y con mi mujer y con mis hijos. Entonces esa es la imagen que está dando Pablo y Timoteo. Somos esclavos por decisión de Jesús. ¿Por qué? 1 Corintios 6. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados, ¿por qué, iglesia? Dígalo conmigo, no fue oro, no fue dinero, fue sangre. Sangre de Dios. Y entonces Pablo y Timoteo saben que han sido adquiridos por Dios. Hermanos, hay que saber vivir como esclavos. Pero nosotros somos muy señores de nuestras vidas, muy señores de nuestras emociones, de nuestras cosas, de lo que tenemos, muy señores de nuestros días y de nuestro tiempo. Hay que saber vivir como un siervo, como un esclavo. Pero para eso hay que saberse comprado. Hay que saberse que ya no nos pertenecemos. Hay que saberse que hay un amo. Hay que entender que hay otro que es Señor. Nosotros fácilmente decimos, Dios es mi Señor, Cristo es mi Señor. Y no entendemos la implicación de una declaración como ello. Porque quiere decir que usted y yo estamos bajo esclavitud de Él, al servicio de Él. ¿Sabemos vivir como siervos nosotros? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted es el Señor de su vida, es un relajo. Cuando yo soy Señor de mi vida, cuando yo permito que las cosas sucedan por la forma en la que yo quiero, veo cómo todo arde. Porque decido las cosas como que si yo fuera el Señor y el amo de mi vida. Pablo y Timoteo se presentan como esclavos de por vida, por decisión propia. Así que quiero hablarle de unos cuantos conceptos primero. El primero es este: siervo, esclavo. El segundo es santo.
Porque Pablo y Timoteo dicen que ellos son esclavos de Cristo y que le escriben a los santos de Cristo. Para el mundo un santo es un chavalo perfecto. Para el mundo un santo es alguien que juega de perfecto. Para alguien que viene de un contexto católico, un santo es un muerto. Un santo es alguien que la iglesia lo levantó a una posición de honor. Un hombre y una mujer. Que por cierto, para ser santo tiene que estar muerta la persona. Ya solo eso es un problema. Podríamos ser santos solo cuando ya estemos oxisos y cuando estemos ya en posición horizontal, ¿verdad? Para el mundo un santo es alguien perfecto. Para un católico un santo es alguien que la iglesia declaró especial y se le puede orar. Para la Biblia un santo es una persona en Cristo. Es una mujer o un hombre que está en Cristo. Santo significa ser apartado. Es tomar algo y separarlo para un fin específico. Cuando la Escritura habla de que usted y yo somos santos, lo que nos está diciendo es que fuimos apartados. Dentro de todo el mundo, todos los que han vivido y vivirán, el Señor tomó para sí una herencia. Allá en Deuteronomio el Señor separa las naciones. Dice, pero mi heredad, mi herencia es Israel. Hoy usted y yo hemos sido injertados a Israel. Y pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que está en Cristo es un escogido de Dios. Es un apartado de Dios. Es un santo de Dios. Somos de Él. Y entonces Dios nos llama a nosotros santos. Porque somos perfectos, jamás. Porque somos buenos, no lo creo. No la quiero ofender ni ofenderlo, ¿verdad? Dios nos llama santos porque ve en nosotros a Cristo. Él ve la obra cumplida. Y nos ve tan bien que nos ve en gloria. Ya. ¿Me da un amén? ¿Me da un amén? Nos ve en gloria. Sentado delante del Rey de Reyes. Cuando hablamos de santos, hablamos de la posición que tenemos ante Dios, no por lo que usted y yo hicimos. La posición que tenemos ante Dios por lo que Dios hizo. Su vida ha sido apartada para Dios. ¿La vive como un siervo de Cristo? Su vida ha sido apartada para Dios. Usemos el léxico de Pablo y Timoteo. Usted es un santo de Dios, una santa de Dios, para ser su siervo, para ser su esclavo. Mi posición es que el Señor me apartó para servirle al Señor. Y es la suya. ¿Cuánto de nuestra vida es para el servicio de Dios? ¿Cuánto de nuestros días es para el servicio de Dios? ¿Cuánto de nuestras horas son apartadas para Él? Siervo es un esclavo. Un santo es la posición en la que Dios nos ubica. Nos aparta de toda la multitud y nos saca. Sacó a doña Jenny, sacó acá y me puso a mí. Puso a Anita y a la Macha. Nos sacó del mundo y ahora somos de un grupo especial, que somos los santos de Él. Usted tiene que reconocerse así, porque a veces el creyente se ve como uno más en el mundo. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. ¿Por qué no vivimos como gente que pertenece a Dios? ¿Por qué no pensamos y actuamos y nos movemos como gente que vive y que pertenece para Dios? Solo esos dos conceptos son riquísimos, pero avancemos. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya aprendimos dónde es que está Filipos. Está en lo que hoy conocemos como Grecia. En ese momento era una zona llamada Macedonia.
de una historia riquísima y que era un punto clave para que el evangelio llegara a Europa. Y le escribe Pablo a los obispos y a los diáconos. ¿Qué es un obispo? Bueno, la palabra que está ahí es episcopo. Y un obispo lo que quiere decir es alguien que está a cargo. Obispo quiere decir superintendente. Obispo quiere decir el que vela por otros. No me gusta mucho la palabra, pero es alguien que tiene una posición de jefatura. El que es jefe sobre otros. Porque a veces el jefe es solo jefe porque le tocó ser jefe. Aquí hay otra cosa, otro concepto. Es el que lidera a otros. El que tiene a cargo un grupo de personas. A lo largo del Nuevo Testamento vamos a descubrir que el Señor nos da diferentes posiciones de autoridad. Él nos da diferentes ministerios, pero nos da también diferentes posiciones de autoridad. Nos habla de episcopos, nos habla de presbíteros, nos habla de ancianos y nos habla de diáconos. Muchos de estos conceptos son intercambiables, porque el Señor nunca dejó una fórmula de cómo funcionaba el liderazgo, porque si no nosotros lo hubiéramos adorado, esa estructura. Dios lo que hizo fue dejó claro que Él iba a dar dones, que el Espíritu Santo iba a respaldar esos llamados y que además iban a haber unos liderazgos específicos. Y nos dejó a las iglesias la libertad de acomodarnos. Y a lo largo de 2000 años, las iglesias se han acomodado de diversas formas, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que han escogido la democracia y han todas caído, ¿verdad? Porque la iglesia no puede ser guiada por democracia. No se puede poner a votar todo, sino que Dios levanta a hombres y el Señor confirma ese llamado y hombres y mujeres se ponen al lado de hombres que tienen un llamado. Entonces un episcopo es un superintendente, un hombre que está a cargo de otros. Es interesante porque nosotros hoy la palabra que usamos es pastor. Por ejemplo, yo soy pastor de esta iglesia en el sentido de guía. Acá también es pastor Pablo que predica con nosotros acá. Y entonces yo tengo una tarea de guía general, pero la palabra pastor en el Nuevo Testamento es la misma para que el que cuida animales, ovejitas, es el mismo para que cuida a gente. ¿Ok? Es la misma, un rebaño de bichitos o un rebaño de hermanos. ¿Ok? Es el mismo grupo. No diga que es que a veces hay rebaños de hermanos que son bichitos, ¿verdad? Yo sé que usted lo pensó, no en esta iglesia. Entonces habla de ancianos, de pastores, de obispos, de diáconos, ¿verdad? Y se refiere a la gente que está a cargo. Vean este pasaje que les comparto, Primera de Pedro, ahí está en pantalla y si no está en su bosquejo. A los ancianos que están entre ustedes, que por cierto, la idea de anciano como líder viene del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Moisés tenía un montón de trabajo y no sabía cómo hacerlo? Jetro lo guía para que divida al pueblo y lo pone ancianos a cargo. Anciano lo que quiere decir es el que tiene más edad. Entonces Pedro dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores. Ven el trabajo, ahí lo que está es intercambiando el contexto. El anciano es pastor, cuide como pastor el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir al Señor como Dios quiere. La palabra anciano, como le digo, viene de la idea de un liderazgo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la palabra obispo es parecida. Es el que está a cargo, el que lidera. Luego menciona a los diáconos, que lastimosamente nosotros creemos que los diáconos cuidan sillas, ¿verdad? Los diáconos corren sillas. No. Un diácono quiere decir ministro. Ministro. Cuando nosotros vemos a la ministra de Educación, ella es una diaconisa de la educación. El ministro de Seguridad es un diácono de la seguridad. Es un servidor para el pueblo en un área específica. Es más, el término diaconeo quiere decir desde la tierra. Desde la tierra. A través de la tierra. Es un servidor que hace. El obispo lidera. El diácono hace. ¿Qué hace? Ora, saca demonios, acompaña, cura, ayuda.
No me refiero a que cura como un médico, sino que abraza, está cercano, bendice, ministra. Cuando se escogieron los diáconos, eran hombres llenos del Espíritu Santo. La Escritura no permite que las mujeres sean ancianos, pero sí permite que las mujeres sean diaconisas. Y entonces, el diácono es un servidor, alguien que sirve a los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que esta carta viene de un esclavo, un par de esclavos, a todos los apartados de Dios, de Filipos, incluyendo a los líderes, incluyendo a los pastores, incluyendo a los servidores. Versículo 2. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo clásico de Pablo. El saludo clásico de Pablo es gracia y paz. Y nunca intercambió el orden. Siempre primero gracia, segundo paz. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Porque nosotros no podemos tener la paz de Dios si no entendemos su gracia. No podemos disfrutar de la paz de Dios si no conocemos la gracia de Dios. Cuando llegamos al Señor puede ser que no lo entendamos todo. Y puede ser que tengamos dudas de cómo funcionan las cosas. Pero es importantísimo que el creyente sepa que es salvo porque Dios llegó a él. Nosotros lo amamos porque Él amó ¿qué? Primero. Porque Él estuvo primero. Entonces, gracia es entender que hemos recibido un mérito de Dios que no merecemos. Gracia es que el esclavo entiende que ahora es libre y no lo merece. Gracia es cuando una mujer y un hombre entienden la libertad y el amor que han encontrado en Dios, pero que no lo merecen. Y ahora lo disfrutan. Y por lo tanto, ahora sí hay paz. Ahora sí podemos tener paz. Porque hemos encontrado la gracia de Dios. Eso no quiere decir que a Dios no le importa lo que hacemos, obviamente. El estándar es altísimo, el estándar es Cristo. Entonces tenemos un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por crecer, pero entendemos que la obra de redención se ha hecho por lo que Cristo hizo en nosotros. Y entonces la gracia nos lleva a confiar. La gracia nos lleva a la paz. Y mi hermano, mi hermana, si usted ha perdido la paz, yo le invito a que reflexione lo que Dios ha hecho por usted. Perdemos la paz porque el enemigo siembra como nubes o humo y no podemos ver lo que somos realmente. Y ahí perdemos la paz porque nos confundimos. Pero cuando entendemos que somos de Dios, podemos estar tranquilos. Usted me da un amén, mi hermano. Y eso es difícil cuando está la crisis. Y eso es difícil cuando está la angustia. Cuando está la necesidad o cuando está el fracaso al frente, por ejemplo. Está la derrota ahí, vemos que no salió, que no pasó como esperábamos. O tenemos un enemigo adelante, una cosa por enfrentar adelante que es más grande que nosotros. Y entonces tenemos que confiar y vivir en la paz de Dios. Solo disfrutamos la paz de Dios cuando conocemos que es la gracia. La gracia nos lleva a la paz. Entonces, recuperemos estos conceptos que nos dan estos primeros versos. Siervo, esclavo porque yo decido serlo. Esclavo porque decido quedarme con mi amo que me compró. Santo porque soy apartado de Dios. Obispo y diácono, líderes y servidores dentro de la iglesia. Esta carta está dirigida a todos nosotros, a los que tenemos una posición de liderazgo y los que todavía están formando quiénes van a ser dentro del pueblo de Dios, dentro del ejército de Dios. Y Pablo les desea a cada uno de nosotros gracia, que entendamos el favor inmerecido que Dios nos ha dado y que tengamos paz. Hermanos, paz es tranquilidad que solo Dios sabe dar. Es un estado de equilibrio que solo el Señor da. Amén, hermanos.
Listo. Entonces el tema de hoy es: los amo. Los amo. Por eso pido esto. Los amo. Esta es mi petición. Cuando usted ama, ¿cómo demuestra que ama? A mí me gusta comer. Lo puede notar y no se ría. Ajá. Y casi todos los latinos nos gusta comer. Y muchos demostramos el cariño comiendo juntos, estando juntos. Y si usted es bueno para cocinar, le aseguro que a usted le gusta demostrar el cariño cocinando. Si usted es bueno para hacer cosas con sus manos, a usted le gusta demostrar el cariño haciendo cosas con sus manos. Y ahí cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de amar y formas de demostrarlo. La semana pasada les estuve hablando sobre el fruto del amor. Pero hoy quiero que veamos estos poquitos versos que tenemos por delante y que pensemos qué hacemos cuando amamos a un hermano en la fe. Y que usemos de ejemplo lo que Pablo hace. Y que usemos de muestra lo que Pablo decide hacer. Y yo llevo este tiempo preparando esta enseñanza para ustedes, el día de hoy, esta semana, en diferentes ratitos. Pero me encantó 3 cosas que logré armar para ustedes hoy. Quiero que aprendamos de cómo Pablo ama a sus hermanos. Los recuerda, ora por ellos y siente por ellos. Los recuerda, ora por ellos y siente por ellos. Y lo he acomodado en 3 frases de mis recuerdos, mis oraciones y mis sentimientos. ¿Va conmigo, mi hermano? Haga un esfuerzo para estar conmigo, ¿ok? Mis recuerdos, mis oraciones, mis sentimientos. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que, iglesia, siempre que me acuerdo de ustedes. Así que primero quiero hablarle de que Pablo siempre recuerda a esta iglesia. Pablo está pensando en los hermanos. Cuando amamos, pensamos en la gente, hermano. Usted se imagina un muchacho diciéndole a una muchacha que la ama, pero nunca piensa en ella. Eso no es amor, eso es paja. ¿Ok? Eso es paja. Eso es mentira. Pablo está recordando a sus hermanos. Está pensando en sus hermanos. Y cuando se acuerda, dice el versículo 3, doy gracias. Yo quiero ser una persona que cuando la gente se acuerda de mí, dé gracias por mí. Quiero que me escuche bien. Yo quiero ser una persona, cuando ya yo me muera, que no sé si es en una semana, en 20 o 50 años, pero yo quiero que cuando alguien me acuerde, me recuerde, y mis hijos me recuerden, y ojalá Dios me permita ver a mis nietos y mis nietas. Y yo le digo a Santi que él tiene que buscar una mujer, y Arturo, que acepten muchos hijos, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, para que yo les siga ayudando, tienen que tener muchos. Santi dice que él se va a casar con alguien que le va a permitir 13 hijos. Vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? Yo creo que ahorita se le quita eso, ¿verdad? Pero cuando mis nietos y mis hijos y mi esposa se acuerden de mí, yo quiero que den gracias. Señor, gracias por la vida de Arturo. Gracias por la vida de don Hugo y doña Carmen, la vida de Jess. Gracias por la vida de Sandra. Gracias por la vida de Florcita. Pablo se acuerda de la iglesia en Filipos y dice, yo doy gracias a Dios. Usted sabe que a veces uno se acuerda de gente y uno dice, uy, Señor, diablo cochino. ¿Ah? Qué terrible, ¿verdad? Y se ríe porque es cierto. Hay gente que usted la puede recordar y le puede dar náusea. Literal. Porque fue un patán. Porque fue una basura.
perdóneme, fue un imbécil que estuvo ahí cerca suyo y usted se recuerda y usted no da gracias, sino que dice: Dios mío, líbrame de todo pensamiento del maligno. Pero Pablo recuerda a la iglesia en Filipos y dice: Señor, gracias por ellos, gracias por don José, gracias por doña Mila, gracias Señor. El agradecimiento es clave, hermanos. Hermanos, hay gente que nunca dice gracias. Hay gente que nunca en la vida dice gracias. Ay, hermanos, yo no sé si a usted le golpeó como a mí ese señor que murió en el bus. Hermanos, no se vale. No se vale. 100 colones. 100 colones. Que yo no sé, parece que los hijos dicen que tenía algo, que no podía hablar bien porque le faltaban unos dientitos y el chofer pensó que era un adicto, un borracho, lo empujó, hermano, y ahí murió en la acera. Hermanos, hay que ser un poquito humano para ser agradecido con la vida, con lo que Dios nos da, con la comidita. Un día de estos yo estaba en el supermercado y Caro me mandó a comprar unos chiles y unas cosillas ahí para hacer una carnita mechada. Y yo vi al frente un compañero mío de la escuela. Y lo vi comprando sus cositas, logré hablar con él. Y le di gracias a Dios por la provisión que ha dado para que ese día yo pudiera comprarme los chiles que compré, unas tortillitas que eché y unas cosillas que me estaban necesitando Carol. Porque, hermanos, han habido momentos en los que no hemos podido comprarlas. Pero yo quiero vivir agradecido por lo que Dios da, por lo más pequeño que sea. Porque somos atorrantes, somos malagradecidos. Dios tal vez le dio un vehículo a usted, le dio el dinero para echarle la gasolina, le dio una casa donde usted duerme seguro, donde no se moja ahorita que estaba este baldazo. Y la gente que no tiene hogar tiene que ver dónde se mete. Y que usted puede llegar a la casa y comerse alguito. Y mi amigo, esta iglesia es una iglesia generosa. Si alguien está pasando necesidad, tiene que levantar la mano y decírnoslo. Pero, hermanos, hay que ser agradecido con Dios por el cafecito que usted se tomó. Un día, eso es en la noche, perdón que estoy hablando en mi vida, pero quiero contarle, me tomé un té y estaba tan rico que terminé alabando a Dios. Porque le dije: Dios, qué rico que está este té. Gracias, Señor. Porque era un buen té, que me regalaron una caja riquísima. Gracias, Señor, me puedo tomar este té rico en mi casa. Hay que ser agradecido. Hay gente que lo bendicen por años y nunca dijo gracias. Familiares que los han bendecido y nunca han dicho gracias. Tenemos que ser una generación que agradece y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, porque esta generación no habla, esta generación no sabe pedir un combo. Esta generación no sabe pedirse una ropa, le da vergüenza hablar. Tenemos que aprender y enseñar a tener una cultura de agradecimiento. Pablo se recuerda a sus hermanos y levanta las manos y dice: gracias a Dios por la vida de él, gracias a Dios por la vida de él. Yo quiero ser una persona que hace que los demás agradezcan a Dios. Usted tiene que ser una persona que en su casa, cuando piensen en usted, digan: gracias, Señor, por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la salud que me has dado, gracias por estos frijolitos que hoy me los puedo comer y mañana puede ser una sopa negra y al día siguiente, al tercer día pueden ser frijoles fritos o lo que sea. Pero gracias, Dios. Gracias, Dios. Agradecidos porque Dios es bueno. ¿Usted me da un amén? Entonces Pablo recuerda a los hermanos y agradece a Dios. Pablo esto lo entiende.
Primera Tesalonicenses 5. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, en todo. Llegó dinero, gracias. No hay dinero, gracias. Estamos sanos, gracias. Llegó una enfermedad, gracias. Estamos bien en una relación, gracias. Se complicó la relación, gracias. En todo, en todo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Pertenecemos a Él. Usted no vive como un huérfano. Usted no vive como una huérfana. Usted es hija del Altísimo. Entonces, si cruzamos una adversidad, nosotros veremos la gloria de Dios manifestarse de una manera poderosa. En medio del dolor, en medio de la falta, en medio de la dificultad, en medio del estrés, veremos a Dios glorificarse. Colosenses 3, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Salimos a trabajar, gracias. Tenemos una reunión, gracias Señor. Hay que hablar con colaboradores, gracias. Tenemos que atender un cliente, gracias. Vamos a vender algo que hicimos, gracias Dios. En todo momento agradeciéndolo a Él. Le echó gasolina al carro, gracias. Compró un combo, gracias. Fue a una soda, gracias. Compró algo en el Chiro, gracias Dios. Había solo para un huevito ese día. Excelente. Gracias a Dios. Porque sé que usted me va a dar lo necesario mañana. Y yo confío en su palabra. Hizo algo que salió mal. Dijo algo que salió mal. Señor, gracias porque usted me va a ayudar. Gracias porque usted me va a bendecir. Filipenses 4. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dar gracias y seamos agradecidos con los demás, con la gente que está alrededor. Entonces Pablo recuerda a la iglesia en Filipos, y cuando los recuerda, lo llevan al agradecimiento. Yo quiero que me recuerden, y cuando me recuerden, lleve el agradecimiento. No llego, uy, qué pereza aquel chaval, uy, qué tigra, qué pereza. No, más bien que cuando nos recuerden, la gente diga, gracias a Dios por la iglesia en Filipos, gracias a Dios por la iglesia en Alajuelita. Segundo, Pablo, ¿cómo demuestra que ama a esta iglesia? Que él ayudó a levantar. Los recuerda. Segundo, ora por ellas. Mis oraciones, verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿cómo ama Pablo? Tiene recuerdos de ellos, está pensando en ellos. Y ahora está hablando de ellos. Pero hablando de ellos, ¿con quién, hermanos? Con Dios. Hay gente que habla de los hermanos, pero con otros hermanos. Eso se llama chisme. Y la vieja confiable de los cristianos. Les cuento esto para que oren. Y soltó un chisme terrible en el culto de oración. Que no salga de nosotros, hermanos, pero quiero contar. Pablo lleva a sus amigos a Dios. Los recuerda y está orando. Vea la frase que usa: ruegos con gozo. Ruegos con gozo. ¿Para qué? Para que el pueblo siga en comunión, para que el pueblo participe del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está orando para que el pueblo persevere. Escúcheme y vea, para que el pueblo persevere. Porque esto que usted y yo estamos, es del que se mantiene, es del que persevera. No el que viene un ratico contento, es el que aguanta hasta el final. Esto es maratón. Esto es llegar hasta el final, no a raticos. La oración de Pablo es que el pueblo se sostenga, que no se rindan. Yo oro para que usted no se rinde, no se rinda.
Yo oro para que siga luchando, para que no eche atrás. ¿Por qué? Porque Pablo tiene claro la promesa. Léala conmigo, por favor. Verso 6. Ahí lo tenemos en pantalla, hijo. El verso 6. Léalo conmigo. Estando persuadido de esto. Dígalo conmigo fuerte. Que el que comenzó. No me hacen caso, vamos a decirlo fuerte. Que el que comenzó, fuerte, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen yo creo? Diga conmigo, yo creo. Pablo ora para que la iglesia tome esta promesa y la haga suya. La primera enseñanza de este año, no sé si la recordará, porque si le pregunto cuál fue hace 15 días tampoco se acuerda. Pero la primera enseñanza de este año era mi promesa. Las promesas de Dios las agarro y me las robo. Me las robo. Aquí están. Y eso es lo que hago los martes y los sábados. Abrir las promesas para que usted las agarre y las eche en su bulto. Pablo dice, yo oro ruegos de gozo. ¿Para qué? Para que usted entienda que el que comenzó en usted la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Usted me da un fuerte amén. Yo lo creo. Estamos seguros. Pero tenemos que estar confiados en esa promesa. Porque mi hermano, viene el día de Cristo. Viene el día de Jesucristo. Entonces Pablo ama recordando. Y cuando recuerda, lleva agradecimiento. Pablo ama orando. Yo creo que hablarle a Dios de una persona es una forma preciosa de amar. Hablarle a Dios de una persona, o sea, llegar yo orando, Padre, bendice a Flor, bendícela, Señor. Padre, usted conoce su vida. Padre, bendice a Jesse. Padre, bendice a la Macha. Padre, bendice a Gabriel. El llevar yo a alguien a Dios es una forma muy profunda de amar. Porque es pedirle al dueño del universo, Señor, ayuda a mi amiga, ayuda a mi amigo. Bendice a don Marco, Señor, guarda a don Marco. Pablo recuerda y lo lleva a agradecimiento. Pablo ora y ruega con gozo para que el pueblo se mantenga. Tercero, verso 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes. O sea, él está diciendo, esta es la emoción correcta. Por cuanto los tengo en el ¿qué, iglesia? En el corazón. Mis recuerdos, mis oraciones, mis sentimientos. Mis sentimientos. Pensamientos, conversaciones y ahora emociones. Los tengo en mi corazón. Hermanos, la gente siempre está cuando todo está pura vida. Hermanos, la gente siempre está cuando hay dinero y salud y todo, hermanos. Pero cuando la vaina se pone rudísimo, ahí vemos quién está. Pablo lo acaban de meter preso y todo mundo salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo. Filipos es la única iglesia que tenemos claridad, posiblemente hubo más, pero que nos queda en la Biblia claro que siempre estuvo con Pablo. Es más, es la única iglesia que económicamente bendijo al apóstol. Le mandaron ofrendas, le mandaron a Epafrodito cuando estaban preocupados por él, le mandaron hermanos. Yo creo que Filipos no se asustó de que Pablo estuviera preso porque la iglesia empezó en un canazo. La iglesia empezó preso, él y Silas. Y con un terremoto vieron cómo eso se abrió. Pero cuando todo el mundo andaba hablando mal de Pablo, hermanos, ubiquémonos ahorita. Es que nosotros leemos la Biblia muy fácil, pero ubiquémonos ahorita que alguien llega aquí y es muy importante, está predicando y nos damos cuenta de un año que está preso. ¿Qué es lo que van a decir los chismes? Ladrón, corrupto, mentiroso, quién sabe. Véalo, ya está metido en la cárcel. Todo el mundo estaba hablando mal de Pablo. Ya nadie quería estar con él, lo dejaron solo.
Filipos ahí estuvo. Una iglesia que siempre estuvo ahí. Una iglesia que le ayudó con platita, que lo sostuvo. Son amigos de verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo? Los llevo aquí, los llevo en mi corazón. Ustedes son mis amigos. Ustedes son de verdad. ¿A quién lleva usted en el corazón? A veces lleva cada burro ahí montado en el corazón que no merece estar ahí metido. ¿A quién llevamos en nuestro corazón? Pablo dice, a ustedes los amo, el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Usted se imagina quedar en la Biblia con este nivel de calidad, recordado como alguien que lo ama en Cristo Jesús verdaderamente, porque ha estado ahí? ¿Por qué? Vea cómo termina el verso 7. En la Reina Valera se lee raro, pero ahorita se los explico. Dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes han sido participantes conmigo de la gracia. Porque primero dice, los llevo en mi corazón y en mis prisiones. Entonces parece que como que los está llevando ahí cuando él está preso. No, lo que está diciendo es que aunque yo esté predicando en la calle o yo esté preso, ustedes están conmigo. No importa lo que esté pasando, yo sé que puedo confiar en ustedes. Hermanos, esos amigos valen oro. Y le voy a decir una cosa, posiblemente en toda su vida encuentre algunos que se cuentan con su mano, con una mano, con una sola manita. Pablo dice, los recuerdo, oro por ustedes y los llevo a mi corazón. Entonces llegamos al tema de esta enseñanza. Los amo. ¿Y cómo los amo? Esta es mi petición. Mis recuerdos, mis oraciones, mis sentimientos. ¿Ahora qué? Mi petición. Vean la petición de Pablo. Verso 9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Resumámoslo. Mi petición es que el amor de ustedes crezca, abunde, sobreabunde. ¿En qué? En ciencia y ¿qué, iglesia? Y conocimiento, correcto. Y conocimiento. Otra traducción dice en conocimiento y buen juicio. Pablo dice, yo oro para que ustedes sean sobreabundantemente sabios. ¿Para qué? Para tres cosas. Para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros y para que sean irreprensibles. Ojo a esta petición. Para que tengan discernimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, para que entiendan lo que verdaderamente importa. Para que sean inteligentes en lo que sea de verdad, en lo que sea importante. Para que tengan una vida pura y para que sean intachables. ¿Por qué, hermanos? Porque viene el día de Cristo. Y en el día de Cristo, Él viene a cosechar. Y si usted no tiene fruto, se va a ver en un gran lío, en un gran problema. Llenos, verso 11, llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son sus frutos, mi hermano? Estuvimos hablando mes y medio de ello. ¿Cuáles son sus frutos? Cóleras, impiedad, carnalidad, enojo, división, chisme, negatividad, molestos por cualquier cosa. Alguien me hace una mala cara y ya no quiero ni volver a verlo. ¿Cuáles son nuestros frutos? Entonces Pablo dice, yo los amo tanto a ustedes, que oro para que sean sabios, oro para que sean inteligentes, oro para que piensen bien.
para que tengan la ciencia y el conocimiento correcto. ¿Para qué? Para que escojan bien, para que aprendan a elegir, para que aprueben lo que es mejor, para que tengan discernimiento, para que cuando tengan que tomar un camino, escojan el correcto, para que cuando seamos tentados, escojamos el correcto, para que cuando estemos enojados, escojamos el correcto, para que puedan aprobar lo que es mejor, para que puedan escoger de una manera correcta. Segundo, para que seamos sinceros. Esa palabra es tan linda en el original, porque lo que quiere decir es que se puede poner al sol. Todos lo pueden ver. Todos los demás pueden ver y somos sinceros. Eso no significa perfectos, con errores y todo, pero la gente ve lo que somos. Y tercero, para que sean intachables. ¿Qué nivel de oración? Mi petición es que el amor de ustedes crezca para que sean más sabios, para que escojan mejor, para que sean puros y para que sean intachables. ¿Por qué ahora sí? Porque Pablo dice, viene Cristo ahorita. Viene el día de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Cristo viene pronto. Y si no tenemos frutos de justicia, vamos a estar en problemas. El Señor nos salva, sin duda alguna. Él sostiene, sin duda alguna. Pero el Señor espera que fructifiquemos. ¿Cómo lo sé? Por Pablo, por Silas, por Pedro. Lo sé por Cristo. Porque Cristo dejó talentos, o sea, dejó inversión. Talento no es que canta o que no canta. Talento no es como aquella, vea la luz roja, ¿qué va a hacer? Bailar, cantar o recitar, ¿se acuerdan? Talento no es eso. Talento es platita, inversión. El Señor invirtió en nosotros y Jesús dice, ahorita vengo y tiene que haber multiplicación. Y luego, para si no le quedó claro, luego minas. Luego, las minas no es ir a meterse a un hueco a sacar carbón o diamantes. Minas platita que Dios dio, y cuando viene el regreso necesita ver la inversión, el retorno de la inversión. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de la reunión que vamos a tener con Cristo, que se llama el tribunal de Cristo, donde el Señor se va a sentar con nosotros y va a decir, yo di A, B, C y D. ¿Cómo le fue, papi? ¿Cómo le fue, hijo? ¿Cómo le fue, hija? Entonces Pablo dice, yo oro, los amo tanto, que mi petición es que usted sea sabio para que pueda elegir bien. Hay cosas que a veces elegimos que son buenas, que no es la mejor elección. Hay trabajos que se toman que alejan de Dios. Hay carreras que se toman que alejan de Dios. Hay relaciones que se toman que alejan de Dios. Y oramos para que le aparezca un novio. Y apareció el novio y se desapareció de la iglesia. Y oramos para que venga un trabajo. Salió el trabajo y ya Dios es lo último. Oramos para que Dios provea dinero y llegó dinero y ahora ese es el Dios. Pablo dice, yo oro para que ustedes sean sabios y escojan lo que es correcto, para que tengan una vida pura y para que sean intachables. ¿Por qué? Porque Cristo viene, les dice a Filipos, y nos dice hoy a la abuelita, iglesia, Cristo viene pronto. Ustedes tienen que estar llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son esos frutos? Los que yo logro hacer. Ya hablamos de esto mes y medio. Lo que yo puedo hacer bien, no, es el fruto que yo doy cuando estoy plantado en el Señor. Y nos plantamos en Él. Y el fruto que el Señor da es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad y dominio propio o templanza. Los frutos que solo Dios puede dar en cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que son estos? Porque dice Pablo que solo se obtienen por medio de Cristo. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Por medio de Él. Si usted está plantado o plantada en desánimo, en depresión, en ansiedad, en enojo, eso es lo que va a germinar. Si usted está plantado en una agenda ocupada, eso es lo que va a germinar. Si usted está plantado en sus prioridades, eso es lo que va a producir. Y puede ser que sean cosas chivas,
puede producir títulos, carreras, nombre y cosas interesantes, logros. Pero nos toca a nosotros estar plantados en Él para producir lo que Él quiere dar. ¿Dónde está usted plantada? En su carrera, en su tiempo, con su pareja, con sus hijos, con su nieto. ¿Dónde está usted plantada? Con sus planes, con lo que usted quiere lograr, con lo que usted quiere crecer. Pablo dice, yo los amo a ustedes tantos, que oro que sepan que Cristo viene y ustedes tienen que tener frutos de justicia. Esa es la oración de Pablo para usted y para mí hoy. ¿En qué área ocupamos nosotros discernir mejor? ¿En qué área ocupamos nosotros ser sinceros? ¿Habrá alguien acá que tiene que llegar a limpiar todo su Facebook, todas sus redes sociales por la basura que tiene eso? ¿Habrá alguien que tiene que hoy tomar una decisión de frenar una comunicación con alguien que le está contaminando y no puede ser sincero? ¿Habrá alguien que tiene que renunciar a un trabajo porque ya se metió en un lío con alguien en el trabajo y no puede ser intachable porque permitió que algo creciera y ya está ese monstruo ahí? Ahí está, ese chunche creciendo ahí. Y todos los días usted lo ve. O la ve. Y tiene que tomar una decisión. ¿En qué área ocupamos crecer para tener mejor entendimiento y mejor juicio para tomar las decisiones? Porque Cristo viene y queremos que nuestros frutos sean como los de Él. Yo le pido al equipo de alabanza que me acompañe, los que estuvimos hoy. Hermanos, Cristo viene pronto y no lo pueden encontrar sin fruto usted. No lo pueden encontrar sin fruto. O lo encuentran con un fruto que no es el de Él. En mi casa, en la entrada de la casa de mi mamá, había un árbol cuando estábamos chiquitillos nosotros, que era un árbol de mango lindísimo. Todos los vecinos les encantaba el árbol de mango. Cada vez que venía la época de la cosecha del mango, que son 2 veces, se llenaba de flores y todo el mundo le hacía números a esos mangos. Pero cuando empezaban a salir los mangos, todos nacían podridos. Todos nacían podridos. Y mi papá llevó gente que le metió clavos al palito para que él tuviera hierro. Un agrónomo que le hizo unas zanjitas y le echaron cosas ahí, fertilizantes, cosas para curarlo. Nunca. El árbol nunca dio buen fruto. Siempre dio manguitos podridos. Cristo viene pronto, mi hermano, mi hermana. O su fruto está podrido, o su fruto no es el que Dios espera, o su fruto es el que Dios espera. Porque usted puede tener frutos muy lindos, pero ninguno es el que Dios viene a medir. ¿Cuántos de los que estuvimos acá cogimos café en algún momento? Y cuando llenábamos el tarrillo de pintura que había que llenar y llegábamos al capataz, la mitad de lo que recogíamos no servía. Porque era fruto que no era el correcto. Y entonces devuélvase, papito, hágalo bien. Ese baldecito no contó. Entonces usted puede tener un fruto terrible, que yo creo que en esta casa no es el hecho. O usted puede tener un montón de frutos, pero no es ninguno el que Dios espera. Hoy nos plantamos en Él y permitimos al Señor fructificar en nosotros lo que solo Él puede dar. Como los amo, oro así. Ese es el nombre de esta enseñanza. Pablo dice, iglesia en Alajuelita, como los amo, oro así. Oro para que su amor crezca y con ello crezca su conocimiento y su entendimiento, para discernir, para ser sinceros y para ser intachables. Porque Cristo viene
Y es tiempo de llevar fruto. Ahí con sus ojos cerrados, llevemos hoy nuestras vidas al Señor. Solo por medio de Jesús podemos dar este fruto. Y olvidaba un detalle muy importante en el verso 11, que dice que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este fruto es para su gloria. Este fruto es solo para Él. Es para que lo disfrute. Así que hoy, hermano, ¿en qué área tiene que ser más sabia, más sabio? ¿En qué área ocupa discernimiento? ¿En qué tiene que ser más sincero? ¿En qué tiene que cambiar para ser intachable? Porque Cristo viene. Y como el apóstol nos ama, nos escribió esa carta. Como el Espíritu Santo nos ama, nos escribió esa carta. Estoy orando para que sean sabios, para la gloria y alabanza de Dios. Padre, aquí estamos nosotros como sus hijos, como sus hijas, Señor. Todos te necesitamos. Ocupamos crecer en ti, Señor. Ocupamos crecer en conocimiento, en buen juicio. Pero hoy oramos, Señor, por sabiduría para discernir, para escoger, para ser sinceros, para ser intachables. Sabemos que usted viene pronto por nosotros, Dios. Hoy oramos para que usted encuentre el fruto que espera en cada uno de nosotros. Si hay alguien hoy en esta casa que necesita de Dios y quiere poner por hecho esta palabra, levanta su mano y se pone en pie. Y hoy juntos llegamos delante de Dios y le decimos: Señor, sabemos que nos ama porque la cruz es un grito de ello. Hoy oramos, Señor, para que nos ayude a ser sabios. Ayúdanos, Dios. Padre, hoy confiamos en su promesa. Hoy creemos que la clave y el corazón de este pasaje es este verso: estando persuadido de ello, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo: el que comenzó, dígalo fuerte, el que comenzó en mí la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos de nuevo: el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levante sus manos con nosotros. Está lloviendo fuerte, no tiene que irse a ningún lado. Adore con nosotros, porque hoy el Señor es quien provee. Él es quien provee perdón, Él es quien provee gracia, Él es quien provee una nueva oportunidad para que hoy nos acerquemos a Él. Señor, recibe el clamor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos recibes a nosotros hoy por lo que eres, Señor. Digámosle fuerte al Señor: porque eres tú, te doy la gloria. Yo te adoro porque eres un Dios que perdona, y te adoraré porque eres tú, porque eres tú, te doy la gloria.
Señor, gracias porque nos recibes. Hoy levantamos clamor. Levantaré mi voz y te adoraré. Eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Gracias porque me sostiene. Príncipe de paz, y te adoraré por quien eres. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, eres Señor el que provee. Jehová Nisi, peleas por mí. Jehová Shalom, príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Yo te adoraré, yo te adoraré por quien eres tú. Te adoraré, Señor, para siempre. Te adoraré por quien eres tú. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando discernimos mal, cuando escogemos mal, cuando no somos sinceros y cuando no somos intachables, cuando te fallamos, Dios. Sabemos que usted viene pronto por nosotros. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayúdanos a dar el fruto correcto. Ahí donde usted está, querido hermano, hoy vamos a recordar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y los hermanos, los servidores de esta iglesia, como vimos hoy, los diáconos, van a repartir los elementos de la cena. Usted va a recibir una copita con jugo de uva y una porción de pan. Les recordamos que este es un momento precioso que tiene como requisito el que entreguemos nuestra vida al Señor. Si usted no se ha bautizado, lo podemos solucionar después. Hoy lo que tiene que hacer es confesar a Jesús como su Señor. Y si hay alguna, gracias. Si hay algo que impida, gracias, que usted tome tranquilamente la cena hoy, por un pecado constante, por una actitud o algo, mi hermano, hoy aléjese de eso. Entréguele eso al Señor hoy. Confiese al Señor el pecado. Si alguna relación se rompió con alguien que está aquí, repárelo eso ahora mismo, al finalizar el culto. Puede ser alguien de su familia o puede ser alguien de la familia de la fe. Pero no hay nada espiritual en tratar de ir dejando de tomar la cena. Hoy vamos a hacer una oración para confesar nuestros pecados. Y con eso usted puede tranquilamente venir a la mesa del Señor hoy. Si no se ha bautizado, tiene que solucionar ese paso. Hable conmigo después de la celebración. Si hay algún hermano o hermana
que todavía le hace falta alguno de los elementos, levanta su mano y vamos a tener los servidores atentos a llegar a donde usted está. ¿Hay alguien que todavía falta? Recuerden que los niños son invitados a la mesa también. Jesús una vez tomó un niño y dijo: sean como él para ir al reino. No vamos a ser nosotros los que impidan que un niño venga a la mesa. ¿Hay alguno que le hace falta un elemento? Perfecto. Usted puede sacar la envoltura del pancito que nos han preparado con mucho amor. Esta pieza de pan es símbolo del cuerpo de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor, gracias. Gracias, Señor, por su cuerpo en el madero que me salva y me perdona. Gracias, Señor, por la cruz, que no merezco nada y me lo dio todo. Gracias por salvarnos. Gracias por vivir la vida que no podríamos vivir. Gracias, Señor. Gracias. Hoy recordamos lo que usted hizo. Hoy recordamos todos los profetas que hablaron de usted. Y hoy recordamos, Señor, que todavía falta el cumplimiento de su retorno. Aquí estamos esperándolo, Cristo, para poder comer del pan y beber del vino juntos. Comamos, familia. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así que todas las veces que ustedes comen del pan y beben la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Cuántos son de Cristo, hermanos? Hoy recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy cambió todo. El pacto de Moisés fue superado y tenemos el nuevo pacto, que es la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y es un pacto de esperanza, de gozo y de victoria, en el que usted y yo ahora somos parte de la familia de Dios. Señor, gracias por la sangre derramada para remisión y perdón de pecados. Gracias por morir en mi lugar. Y gracias por salvarme y salvarnos y tenernos en tu mano para siempre, donde estaremos seguros hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin de los tiempos, Señor. Eternamente estaremos guardados en su promesa, porque usted es quien nos salva y usted es quien nos sostiene. Bebamos, familia. Ahora levantemos esta canción juntos, hermanos. Gracias por la Cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Levante la voz, iglesia. Mi pecado allí, aleluya. Tu gracia. Gracias por el amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí.
me has salvado, oh Señor. Conozco, declárelo, tu abrazo y tu perdón. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado a ti, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, y conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. Dígale, digno, digno es el Señor. Ante usted toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres Dios. Tú eres digno, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Bendito es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Esta iglesia te adora, Dios. Digno es el Señor.
Tú eres digno, digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por prometernos una eternidad a tu lado que no merecíamos. Gracias por llevar en tu cuerpo mi pecado y el de mis hermanos. Gracias, Señor, porque por sus rayas, por sus heridas, somos nosotros curados. Gracias, Señor, por un perdón que tiene un eco tan poderoso que resuena sobre todos los tiempos. Porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Recibimos la victoria como una herencia que no merecemos, pero la recibimos con gozo y con alegría, porque somos suyos para siempre. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Cristo dice amén y amén. Y démosle palmas al Rey que nos salva, que nos redime. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Levante sus manos ahí donde usted está y habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga sobre ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, yo envío a tus hijos y a tus hijas, Señor, con la paz que nos da tu gracia, con la fuerza que nos da la cruz, o sea, ser siervos, ser esclavos. Y hoy envío a tu pueblo, Señor, para que seamos portadores de tu amor donde sea que vayamos. Oro en contra del diablo y sus huestes, y oro por protección espiritual para cada uno de nuestros pasos. Oramos para que podamos discernir bien, para que podamos ser sinceros, para que seamos intachables y para que podamos llevar el fruto de justicia que solo Cristo sabe dar en nosotros, Señor y Padre bueno. Oramos todo esto para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús los envío en paz. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el martes y de hoy en 8. Chao.